buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo pendientes de todas las últimas horas, mirando a los últimos mensajes, las últimas informaciones en torno a la tragedia en España. Enseguida vamos a contarles las últimas horas en torno a Adamuz, vamos a mirar a cómo Trump está desatando su furia contra los líderes europeos con el foco puesto sobre todo en Emmanuel Macron, con amenazas de aranceles del 200% a Francia y pendientes también de Groenlandia, que ya se prepara para una invasión. Nosotros vamos a empezar con últimas horas, vamos a empezar mirando a España. Les contamos que ascienden a 42 los fallecidos tras encontrar un nuevo cadáver en el tren Alvia. Los servicios de rescate han encontrado un nuevo cadáver en el tren Alvia, por lo que la cifra de fallecidos ha ascendido lamentablemente hasta las 42 personas. Es lo que informa en los últimos minutos el diario ABC. El balance de víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido en el tramo de alta velocidad a la altura de Adamuz ha ascendido a 42 fallecidos, después de que los servicios de rescate hayan localizado un nuevo cadáver en el interior del tren Alvia siniestrado. La información ha sido confirmada por ABC, según fuentes del Ministerio de Transportes. El hallazgo se produjo durante las labores de inspección y retirada de restos del convoy Alvia de Renfe, que colisionó contra un tren de Irio tras el descarrilamiento de este último. Los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona para completar la identificación de las víctimas y asegurar que no queden personas atrapadas. Un día en el que seguimos consternados por esta tragedia en Córdoba, mientras el foco está puesto en Donald Trump. El presidente de Estados Unidos advertía que no hay vuelta atrás en lo que respecta a Groenlandia después de una conversación con Mark Rutte. Ha vuelto a publicar mensajes privados del secretario general de la OTAN y en esta ocasión también del presidente francés Emmanuel Macron. El presidente de Estados Unidos ya hizo lo propio antes de la cumbre de la OTAN en La Haya el pasado verano, dejando en evidencia a un Rutte que se dirigía a él como daddy o papi. En esta ocasión, y después de mantener una conversación privada con Rutte y citarse con él en el foro de Davos, Trump ha publicado en su propia red social un mensaje en el que el máximo responsable de la OTAN alaba su labor en Siria. Decía el propio Rutte que iba a destacar su labor en Gaza y en Ucrania. Los mensajes, cuya veracidad ha sido confirmada también por el entorno de Macron, incluían una invitación al gobierno de Ucrania para tratar el futuro de ese país, así como autoridades danesas. Decía Macron en su mensaje privado: amigo mío, estamos totalmente alineados sobre Siria, podemos hacer grandes cosas en Irán, no entiendo lo que estás haciendo en Groenlandia. Un Trump que vuelve a humillar a los líderes europeos, mientras el gobernador de California, Gavin Newsom, advertía este martes a los europeos que Trump los está manipulando y tomando por tontos. Ha recalcado que deben mantenerse firmes y unidos frente al líder republicano. Decía Newsom, los europeos deberían decidir por sí mismos qué hacer. Lo único que no pueden seguir haciendo es lo que han estado haciendo hasta ahora. Han sido engañados. Este tipo los está tomando por tontos y es realmente vergonzoso. Es lo que apuntaba a la prensa en el Foro Económico Mundial de Davos. Según Newsom, el propio Trump es un tiranosaurio rex, decía, o te alías con él o te devora uno a otro. Ningún europeo podrá sobrevivir si siguen en este camino, necesitan mantenerse firmes. El gobernador tiene programada una intervención en Davos este jueves, mientras que el protagonista mañana será una vez más un Donald Trump que hablará eso de las 2:30 en España. Un Trump que ha sido preguntado por el rechazo del presidente francés Emmanuel Macron a unirse a la Junta de la Paz para supervisar la reconstrucción en Gaza. Trump, desencadenado, decía que nadie quiere a Macron porque pronto va a dejar el cargo. Amenazaba con aranceles del 200% al vino y al champán francés. Escuchen la amenaza de Trump. President Macron saying he will not join the board of peace? Oh, did he say that? Well, Yeah. nobody wants him because he's going to be out of office very soon. So, that's all right. What I'll do is if they feel like Costo, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes, and he'll join. But he doesn't have to join. If he said that, you're probably giving it to me a little bit differently. But if he actually did say that, but as you know, he's going to be out of office in a few months. You invited President Putin to be a member of the board of peace? Yeah, he's been invited. Invite President Putin to join the... Yes, he's one of the people, these are world leaders, and the answer is yes, I think. El presidente francés, que ha pintado un panorama de un orden mundial en descomposición, advirtiendo que el planeta se adentra en una fase peligrosa donde el multilateralismo se ve debilitado por potencias que lo obstaculizan o le dan la espalda y en el que se socavan las normas. Así habla Macron sobre una época de inestabilidad. We are reaching a time of instability, of imbalances, both from the security and defense point of view and the economic point of view. Look at the situation where we are.
I mean, a shift towards autocracy against democracy, more violence, more than 60 wars in 2024, an absolute record, even if I understood a few of them were fixed. And conflict has become normalized, hybrid, expanding into new domains, space, digital, information, cyber, trade, and so on. Decía el propio Macron, hablaba de un giro a la autocracia en detrimento de la democracia, el aumento también de la violencia, y hablaba de más de 60 guerras en 2024. Subrayaba Macron que los conflictos se han normalizado, se han vuelto híbridos y se han expandido hacia nuevas demandas. Decía Macron que es un cambio hacia un mundo sin reglas donde se pisotea el derecho internacional y donde la única ley que parece importar es la del más fuerte. Mientras tanto, miramos precisamente a Groenlandia. El gobierno groenlandés no ve posible que Estados Unidos, que ha reiterado su interés en hacerse con este territorio, vaya a invadir la isla ártica, pero no descarta ningún escenario. De hecho, ya se prepara para una posible invasión de Estados Unidos. El primer ministro groenlandés ha dicho en una conferencia de prensa este martes que tanto la población como las autoridades locales deben estar preparadas para una posible invasión, aunque dice que es un escenario todavía improbable. Sus comentarios se producen en medio de las reiteradas solicitudes de Estados Unidos para que Dinamarca ceda la soberanía. Decía Nielsen, no es posible que se produzca un conflicto militar, pero no se puede descartar. Además, ha prometido que las autoridades formarían un grupo de trabajo para ayudar a la población local a prepararse ante la opción de perturbaciones en la vida civil derivadas de una hipotética intervención militar. El gobierno también va a recomendar que la población tenga reservas de alimentos para 5 días en sus casas. Mientras Groenlandia se prepara, el Comando Conjunto Ártico de Dinamarca ha ampliado sus ejercicios militares en Groenlandia con planes para que su operación se desarrolle de forma potencialmente permanente a lo largo del año. Es lo que afirma el periódico local Sermitsiaq, según el mayor general Soren Andersen, el jefe del comando de la isla. La operación liderada por Dinamarca incluye tropas nacionales y personal de aliados de la OTAN como Francia y Suecia, con Estados Unidos también invitado a participar. Su objetivo principal es entrenar la protección de la infraestructura crítica de la isla ártica, considerada el flanco norte de la OTAN. Dicen que a lo largo de este año se van a llevar a cabo distintas actividades que serán sustituidas por otras, no necesariamente de forma continua, por si se quiere defender Groenlandia y el flanco norte de la OTAN. Dicen que es necesario entrenarse. A diferencia de ejercicios anteriores en verano, esta ampliación va a permitir el adiestramiento en condiciones invernales extremas con oscuridad prolongada y con nieve. Pendientes de las amenazas de Trump contra la OTAN, vamos a contarles el contraataque de la alianza. Las repetidas declaraciones de Trump sobre la intención de anexionar Groenlandia están causando divisiones dentro de la OTAN que han llevado a los funcionarios europeos a restringir el intercambio de información con Washington. Es lo que informa el diario The Paper, citando fuentes familiarizadas con el asunto. Según un alto cargo de la organización, las palabras de Trump están generando tensiones y desconfianza entre los colegas europeos y estadounidenses. Han llevado las relaciones entre Estados Unidos y sus principales socios europeos a su punto más bajo en años. Otra fuente afirmaba que el personal de la OTAN ya no habla abiertamente ante la creciente preocupación de que la información pueda llegar a oídos de Donald Trump y que pueda ser utilizada para intentar tomar Groenlandia por la fuerza. De acuerdo con este medio, la inquietud de los funcionarios europeos les está obligando a bloquear canales rutinarios de intercambio de información, lo que pone en peligro los datos de seguridad compartida con los que ambas partes trabajan para combatir todo tipo de amenazas, desde la guerra directa hasta operaciones clandestinas. También les contamos que el ejército de Canadá ha modelado discretamente su respuesta a una invasión hipotética de Estados Unidos en medio de crecientes tensiones geopolíticas sobre Groenlandia, es lo que apuntaban altos funcionarios daneses, altos funcionarios canadienses a The Globe and Mail. La simulación, la primera de su tipo en más de un siglo, es conceptual más que un plan de guerra formal, pero explora escenarios en los que las fuerzas estadounidenses podrían abrumar las defensas canadienses en cuestión de días. El ejercicio se enmarcó en el contexto del controvertido interés de Trump en Groenlandia y su retórica que ha tensado los lazos de seguridad en el Ártico. Precisamente sobre estas amenazas hablaba el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, uno de los grandes protagonistas de este foro de Davos, que manda este mensaje para los aliados europeos. In the middle of the President Trump's policies, and of course
Europe is an ally. The U.S.'s NATO membership is unquestioned. We are partners in trying to stop this tragic war between Russia and Ukraine. But that does not mean that we cannot have disagreements on the future of Greenland. Yeah, but if there's a protracted trade war between the U.S. and Europe... But again, you say say if there's a protracted trade war, why are we jumping there? Why are you taking it to the worst case? Calm down the hysteria, take a deep breath. This is where we were last year. What happened in post-World War II? It was not a straight line. Konrad Adenauer did not always agree with the U.S. presidents. Charles de Gaulle certainly did not agree with the U.S. positions, but that did not mean that we were not strong allies against the Soviet Union, did it? Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguraba este martes que la respuesta de la Unión Europea ante las presiones sobre Groenlandia de Donald Trump será firme, unida y proporcional. Von der Leyen declaraba este martes que la Unión Europea trabaja en un impulso masivo de inversiones en Groenlandia para apoyar la economía y la infraestructura locales. Dice además que va a colaborar con Estados Unidos y otros socios en la seguridad ártica en general, incluyendo el uso de fondos de inversión en defensa para impulsar el equipamiento militar destinado al Círculo Polar Ártico. Pendientes de Europa, miramos también a China. El viceprimer ministro chino, He Lifeng, ha advertido sobre el regreso de la ley de la selva a la arena mundial este martes en el Foro Económico Mundial de Davos. Decía, el mundo no debe volver a la ley de la selva donde los fuertes se aprovechan de los débiles. Todos deben ser iguales ante las reglas. Un muy pequeño número de países no debería disfrutar del privilegio de perseguir sus propios intereses egoístas. En su intervención, He también aprovechaba para instar a la comunidad internacional a defender el libre comercio y el multilateralismo, así como a comprometerse con la cooperación y esforzarse por resolver las disputas a través del diálogo. Mientras tanto, les contamos que en Rusia el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, decía este martes que Moscú y Pekín no tienen planes de apoderarse de Groenlandia, contrarrestando las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que la isla ártica enfrenta amenazas externas. En declaraciones televisadas, Lavrov advertía que cualquier intento de Estados Unidos de tomar el control de Groenlandia sentaría un precedente para la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014. Esta medida fue ampliamente condenada por la comunidad internacional como ilegal. Sin embargo, Lavrov argumentaba que Crimea es tan importante para la seguridad de Rusia como Groenlandia para Estados Unidos, calificando la retórica de Washington de contradictoria. Sus comentarios ponen de relieve cómo esta creciente disputa sobre Groenlandia ha generado comparaciones geopolíticas más amplias, lo que pone de relieve los peligros de legitimar reivindicaciones territoriales controvertidas. Pendientes de la última hora en torno a España, con la cifra de fallecidos que ya asciende desgraciadamente a 42 personas. Enseguida les contamos las últimas horas. En este sentido hacemos una pequeña pausa, 2 minutos. Enseguida la información en Negocios Televisión. El ministro de Defensa alemán se le escapaban determinados temas. Todos estamos siendo, dice, observados y grabados, y no sé qué más, dice Pistorius, por satélites rusos, chinos y de otros países. Claro, es que nos observan, nos graban desde los satélites. ¿Y qué está haciendo Europa y Estados Unidos? Alguien le habrá metido un coscorrón, ¿pero qué dice? Que les está dando a entender todo lo que... ¿Qué? El sistema de control de los satélites, es decir, a los países no le hagan nada, a las élites, a esto no le hagan nada, pero a la población tenla bien atadita. Todos estamos siendo observados y grabados. Entonces no era una cuestión de conspiración, entonces no era una exageración, entonces no estamos hablando de que la población preocupada por el excesivo control social de unas élites que con la capacidad que tienen de grabación, de control y de observación de la población puedan llegar a manipularlos. Si lo pueden hacer para controlar a 4 gobernantes, ¿qué no estarán haciendo para controlar el mensaje a nivel de la población? Piensa antes de publicar. Juanma Moreno, esto es de lo mejor del día, va a bajarle los impuestos a los andaluces que tengan una mascota en casa.
serán hasta 100 euros por animal para pagar el veterinario. Esto es visión a largo plazo. Envejecimiento poblacional, ¿cómo lo evitamos? Con más perritos y gatitos. Si es que lo del PP es para cogerlos y pensárselo bien, ve el modelo y el envejecimiento poblacional y dice, pero si es que los que nos van a pagar las pensiones son los perritos. Es el PP en Andalucía. Es de puñetera coña. Por un lado, bajan los impuestos a los perritos y a la vez en el Congreso de los Diputados, propuesta de Vox, los jóvenes que vayan a acceder a la primera vivienda y los que vayan a acceder a la vivienda habitual, le quitamos el IVA para que pueda acceder mejor. El PSOE, el PP y Tokiski votando contra ello, el PP con todos los demás, ¿qué votó el PP? Votan en contra. Pero no se preocupen, que esto la arregla Espinosa de los Monteros. En cuanto coja la batuta económica del Partido Popular, esto, Espinosa de los Monteros, no se preocupen, que lo arregla enseguida. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos pendientes de las últimas horas mirando a la actualidad nacional. Les contábamos al inicio de este informativo cómo la cifra de fallecidos asciende ya a 42 personas. Todo esto en un contexto en el que la soldadura del kilómetro 318.7 a su paso por Adamuz se rompió a las 7:45 horas del domingo. El coche 6 del tren Irio 6189 se salió de su trayectoria e impactó frontalmente con el Albia 2384 que circulaba en la vía contigua. Esa fue la causa del trágico accidente que ha dejado al menos 42 fallecidos y decenas de heridos. Los expertos trabajan ahora en esclarecer los motivos de esta fractura. Las marcas no dejan lugar a dudas de dónde pudo estar el origen de la tragedia. Las roturas corresponden con la fatiga y el deterioro de este material. Y aunque Transportes apunta a que falta por ver si es causa o consecuencia, todo apunta a lo primero. Este concepto, tan ligado al esfuerzo físico, significa que la carga que tiene que soportar este elemento se ha incrementado en los últimos tiempos, pues cada vez más trenes discurren por esta zona, fruto en gran parte por la liberalización del servicio. Fuentes de la investigación consultadas señalan que el bogie del tren Irio, un elemento mecánico que va enganchado debajo de cada coche del tren y permite su rodadura guiándose por la vía y absorbiendo irregularidades, se habría enganchado con una aguja que habría hecho palanca en el punto exacto de la vía donde se produjo el descarrilamiento de los coches 6, 7 y 8 del Frequia Rosa. El bogie del Irio salió disparado más de 200 metros. Este escenario podría explicar por qué este tren y no cualquiera de los anteriores que pasaron por ese punto durante el día, por ejemplo, desde las 6:21, que llegaron a pasar hasta 10, hasta la hora del siniestro, no tuvieran ningún problema. Por su parte, el Gobierno descarta que el sabotaje esté detrás de la causa del accidente de trenes que se produjo este domingo en Adamuz, en Córdoba, en el que fallecieron al menos 41 personas. Decía, nunca se ha barajado esta posibilidad. Es lo que apuntaba el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, quien ha informado de que la investigación del siniestro se encuentra en su fase inicial. El propio Ministerio de Transportes ha confirmado este lunes que todo apunta a que la causa más posible es una soldadura rota en la vía. Sin embargo, el Gobierno insiste en el rigor de la investigación y en el momento de ofrecer información. Decía, la investigación va a determinar lo que es cierto. Hasta el lunes por la noche se habían realizado 23 autopsias y había 7 cadáveres identificados. La desesperación que cunde entre las familias que esperan conocer noticias sobre los viajeros del accidente ferroviario de Adamuz, de los que aún no se tienen noticia. Las últimas informaciones oficiales ya elevan a 42 los fallecidos en la peor tragedia de la línea AVE en 34 años de historia. Sin embargo, se espera que la cifra suba. La tensión era palpable en el entorno del Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba, donde se trasladaron a aquellos que no encuentran a sus allegados entre los heridos ni en los hospitales. Se esperaba que a lo largo del día los servicios de rescate pudieran acceder al talud donde cayó el tren de Albia que iba de Madrid a Huelva, que se salió de la vía tras el descarrilamiento previo del Irio, que salvaba la distancia entre Málaga y la capital. Es ahí donde las autoridades esperaban ver más cadáveres y donde por el momento no han podido llegar.
Mientras tanto, les contamos que el consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha confiado en que este martes todos los fallecidos en el accidente de 2 trenes en Adamuz hayan sido identificados y se les pueda comunicar a las familias. En declaraciones recogidas por Europa Press, ha manifestado que lo más importante en este momento es que las personas que están ingresadas, 13 de ellas estaban en la UCI, evolucionen favorablemente y que también se termine de identificar a todos los fallecidos, una cifra que ya se ha elevado a 42. Así hablaba Juanma Moreno en las últimas horas sobre este accidente en Adamuz. De este gravísimo accidente ferroviario que vivimos en el día de ayer. Tengo que, en estas brevísimas palabras, agradecer a la cooperación, en primer lugar, de todos los habitantes de este municipio, alcalde, que han hecho gala de algo que es muy propio de Andalucía, que es la solidaridad, que al final es lo que define la ternura de un pueblo como el nuestro. Y eso es algo que hay que agradecer no solamente de todos y cada uno de los vecinos, sino también de muchas muestras de solidaridad, de cariño, que por todos los rincones de nuestra geografía y del conjunto de España hemos recibido en estos días. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguraba este lunes desde Adamuz, en Córdoba, que se va a dar con la verdad sobre la causa de este accidente. Dice que se va a conocer la respuesta a este siniestro que ya ha causado al menos 42 fallecidos. Ha decretado 3 días de luto oficial. Escuchamos las últimas declaraciones de Sánchez. Creo que la sociedad española, como todos, nos preguntamos qué ha sucedido, cómo ha sido capaz de ocurrir esta tragedia. Y el tiempo y el trabajo de los técnicos, estoy convencido, nos darán con la respuesta. Y esa es una de las ideas que me gustaría también trasladar a la ciudadanía española, que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública, de los ciudadanos y ciudadanas a través de los medios de comunicación. También miramos a Rusia. Les contamos que el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, decía que Moscú está muy preocupado por lo que piensa es la continua presencia del sistema de misiles estadounidense Typhoon en Japón, a la luz de la profundización de la cooperación militar estratégica entre Washington y Tokio. Lavrov, hablando con periodistas en la Casa Blanca, decía además que los aliados de la OTAN de fuera de la región también habían sido parte de lo que él llamaba la militarización de Japón, de ejercicios y otras actividades militares que ocurren muy cerca de las fronteras con Rusia. El Ministerio de Defensa japonés declaraba en octubre que Estados Unidos se preparaba precisamente para retirar el sistema Typhoon. Al mes siguiente, el Ministerio de Asuntos Exteriores japonés hablaba sobre las preocupaciones rusas sobre este arma, afirmando que no estaba dirigida contra nadie en particular. Decía además que al principio les habían comunicado que era algo de forma temporal y que no iba a participar en ejercicios militares. Sin embargo, según su información, estos sistemas ofensivos, los sistemas Typhoon, que están destinados a lanzar misiles de crucero Tomahawk, todavía están en Japón. Pendientes en los próximos minutos de la Casa Blanca, de las declaraciones por parte de Caroline Leavitt, con información importante de última hora que apunta que Donald Trump también va a participar en esta reunión, en esta comparecencia, en esta rueda de prensa de la Casa Blanca. Por primera vez el presidente de Estados Unidos va a participar en lo que es su primer año en el cargo. Enseguida vamos a mirar a la Casa Blanca, vamos a estar muy atentos a lo que comunique Caroline Leavitt con el propio Trump, que está a punto de partir hacia Davos en un momento marcado también por la guerra en Ucrania. Y es que el presidente de Estados Unidos no tiene intención de reunirse con Volodymyr Zelensky durante el Foro Económico Mundial que se celebra en estas fechas en Davos, en Suiza. Político señala que el 19 de enero la agenda del mandatario de Estados Unidos no tenía programada ninguna reunión con Zelensky. Asimismo, un experto republicano en política exterior habló con este medio y señaló que el propio líder ucraniano está ansioso por un encuentro cara a cara con Trump, pero que la renuencia a mantenerlo proviene de la Casa Blanca. Dice que Zelensky siempre se reuniría con Trump, ya que piensa que los beneficios superan los costes y que si él no se relaciona con Trump, otros lo estarán haciendo.
El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, decía este martes que un ataque ruso provocó cortes de electricidad e interrumpió el suministro de agua en la margen izquierda de la capital. En el distrito de Dniprovsky, edificios no residenciales fueron alcanzados. También hay informes de drones que cayeron en un área abierta, con coches ardiendo y con una persona que ha resultado herida. Las escuelas de Kiev van a permanecer cerradas hasta el próximo mes, es lo que anunciaba este viernes el alcalde de la capital ucraniana, Vitaly Klitschko, alegando condiciones difíciles tras los ataques rusos que devastaron el sector energético con temperaturas bajo cero. Las autoridades de Kiev también han anunciado que la intensidad del alumbrado público se va a reducir a una quinta parte de su capacidad para ahorrar energía. Un Zelensky que confirmaba que ha sido invitado a la Junta de Paz en Gaza del presidente Donald Trump, una propuesta que actualmente está siendo revisada por diplomáticos ucranianos. En medio de estos cambios diplomáticos, Zelensky declaraba que Estados Unidos y Ucrania casi han terminado los preparativos para un paquete de prosperidad. Enfatizaba que todavía hay margen para que Washington haga más para obligar a Moscú a poner fin a la guerra. Precisamente sobre la guerra en Ucrania hablaba también en las últimas horas el canciller alemán Friedrich Merz. Escuchamos a Merz. Geht in Europa zurzeit mehr vom Osten aus als vom Westen. Wir sehen den Krieg in der Ukraine. Das ist die ernsthafte Gefährdung unserer gesamten Sicherheit, insbesondere der Sicherheit ganz Osteuropas. Westeuropa, und dazu zählt Grönland, ist zurzeit durch Russland nicht in dem Umfang gefährdet, wie es an der einen oder anderen Stelle zum Ausdruck kommt. Und deswegen würde ich gerne auch in meinen Gesprächen der nächsten Tage den Fokus wieder etwas mehr auf die Ukraine legen. Denn wir haben nach wie vor keine Bereitschaft von Putin an den Verhandlungstisch zu kommen und diesen Krieg zu beenden. Und das ist in der Tat für die Sicherheit Europas zurzeit meine größte Sorge. Nicht Grönland, sondern die Ukraine. Además, mirando a Oriente Medio, les contamos que el portaaviones estadounidense US Abraham Lincoln ha desaparecido de los sistemas de rastreo civiles después de transitar cerca de Malasia. Según se informa, el portaaviones apagó sus señales de identificación y ya no es visible en los rastreadores marítimos públicos. Según las últimas estimaciones, se espera que el US Abraham Lincoln entre en área de responsabilidad del Comando Central de Estados Unidos dentro de las próximas 72 horas. El portaaviones nuclear de la Armada estadounidense y su grupo de ataque asociado adelantaron al granelero Arvin de bandera iraní frente a Singapur el 18 de enero, es lo que apuntan datos de Marine Traffic. Ambos buques navegaron muy cerca entre las 2:46 y las 7:24, un periodo en el que el grupo de ataque del portaaviones lo sobrepasó. El granelero Arvin partió de Shanghái el 5 de enero y tiene previsto llegar a Bandar Abbas el 31 de enero, mientras que el US Abraham Lincoln y su grupo de ataque se dirigen a Oriente Medio. Mientras tanto, la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní advertía este martes que cualquier ataque contra el ayatolá Ali Khamenei, líder supremo de Irán, sería considerado una declaración de guerra contra todo el mundo islámico y daría lugar, según sus palabras, a la emisión de un decreto de yihad o guerra santa por parte de eruditos islámicos y la movilización de combates en diversas regiones. La advertencia fue difundida a través de la agencia estatal ISNA y llega en medio de un clima de tensiones crecientes entre Irán y Estados Unidos, exacerbadas por la represión de las protestas internas en territorio iraní y los constantes intercambios de amenazas retóricas entre líderes de ambos países. Según la comisión parlamentaria, un ataque contra Khamenei no solo constituiría una agresión directa contra la máxima autoridad política y religiosa de Irán, sino que también sería interpretado como un acto hostil contra la comunidad islámica en su conjunto. El comunicado señala que de producirse tal agresión se esperaría que los clérigos islámicos emitan un decreto de yihad y que los soldados del Islam respondan en todas partes del mundo. La declaración se suma a otras advertencias emitidas en fechas recientes por funcionarios iraníes que han enfatizado que cualquier intervención externa en los asuntos internos de Irán podría desencadenar una respuesta enérgica. Aunque estas advertencias forman parte de la retórica política, reflejan la sensibilidad del gobierno iraní ante lo que percibe como amenazas a su integridad estatal y religiosa. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a un representante de su elección, a unirse a la Junta de la Paz de Gaza, liderada por Estados Unidos y encargada de supervisar el alto el fuego entre Israel y Hamás, en lo que informaba la oficina de Netanyahu a The Times of Israel. Mientras tanto, un funcionario israelí declaraba a la CNN que Israel todavía no ha respondido oficialmente a esta invitación. Informes de prensa anteriores sugerían que las tensiones aumentaron entre Netanyahu y Estados Unidos tras el anuncio de la lista de miembros
miembros de la Junta, lo que llevó al primer ministro israelí a emitir una declaración afirmando que esta medida no fue coordinada con Israel y va en contra de su política. Muchos líderes mundiales fueron invitados a participar en esta junta, incluido el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y su homólogo ruso Vladimir Putin. Pendientes de la Junta de Paz de Trump, con el mundo pendiente de Davos, mirando también a estas amenazas de Trump, esta humillación a los líderes europeos. Una pequeña pausa, 2 minutos, y enseguida el análisis, los expertos en Negocios Televisión.